Muy buenas noches. Acabo de enterarme que se acaba de publicar la colaboración de ensayos entre estudiantes graduados y graduadas de la Universidad de Michigan y la Universidad de Puerto Rico que fueron presentados aquí en la isla. Mi ensayo se titula ¿Cómo osas ser literato? La narrativa de Eugenio María de Hostos ante el colonialismo y la política cultural española en el siglo XIX. ¿Cómo osas ser literato? Entorno político-cultural colonial español. Aunque a decir verdad, creo que en todas partes estaba yo, llamado por mi organización a ponerme de parte de los que sufren y a interesarme por el progreso y la justicia. Alejandro Tapia y Rivera. Cuando La peregrinación de Bayoán es publicada en España durante el 1863, sus interlocutores deben tener más fresca en la memoria el suceso acontecido entre el monarca absolutista Carlos IV y Napoleón Bonaparte en 1808 que el asesinato del español Salcedo en el río Guaurabo en 1510 por el indígena Bayoán o Urayoán, lo que según Tapia y Rivera significó la apertura crítica y educativa en las artes para la isla, específicamente en el teatro. Desde Puerto Rico se realizaron 5 recomendaciones llevadas a las Cortes de Cádiz por Ramón Power y Giral en la primavera de 1810. De estas recomendaciones solo prevaleció la de San Juan, que mostraba preocupación por la economía y la sublevación esclavista. El deseo de patria lo exigirá Bayoán. Hubo entonces mayor habilidad táctica española que servilismo puertorriqueño, como lo expresara Iris Zavala. La peregrinación de Bayoán es la única obra del joven escritor que circulará publicada durante los semidesérticos años en la novelística española. Con esta inesperada publicación, Hostos irrumpe como primer puertorriqueño escritor de novela con características modernas en España, aunque siendo desleal al rey y a la patria. Esta deslealtad político-cultural acaece cuando propone a un indígena dudoso de la inmortal divinidad española y una nueva forma de ordenamiento político más democrático y liberal, apoyado desde Francia. El lenguaje novelado, en ocasiones frontal de sus exigencias, no debió caer en gracia a sus contertulianos en el Ateneo de Madrid ni a los regentes culturales en la Real Academia Española, cuya alcurnia ascendía hasta las Cortes. Con estos, la importancia de Juan González de la Pezuela, capitán general de los ejércitos nacionales. Pero más importante aún será la nueva propuesta política que establece la Confederación Antillana y España deberá estar a favor de su progreso. En síntesis, estos países están representados por Bayoán, quien contradictoriamente no muere. La muerte, simbólicamente martirial, acaecerá en la indígena Marién el 19 de noviembre, la que representa, según Lucía Guerra, el desequilibrio humano e injusto propiciado por el colonialismo español. La voz y la escritura de Bayoán se suspenden con la muerte de ella, según la última intercesión editorial, como resultado de la lógica de los metarrelatos políticos. A pesar de que Bayoán promueve y ejecuta el deber sociopolítico, su novela diariada está representada por sujetos complejos en una novela moderna con enfoques narrativos y estilísticos polifónicos, según la nomenclatura de Mijaíl Bakhtin, y con los que desestabiliza la gran familia unívoca puertorriqueña. Por lo cual, Bayoán educa a Marién el comportamiento socialmente impasible para que no haya hombre ni mujer ni nadie que se envanezca provocándolo, lo que responsabiliza a la mujer del deseo ajeno y la responsabilidad moral del imaginario público mediado por el autocontrol. Mientras el hablante implícito finaliza la tela de araña separando a los amantes, destinándoles al espacio de roles convencionales de género en el siglo XIX. El hombre para la ciencia y la mujer para el convento, de no casarse con un hombre. Esta novela fue la respuesta moral a la estética de fantasía española y europea con la cual compite en el concurso de la Real Academia Española. Durante el 1864, en que Hostos debía estar compitiendo para el concurso, el exgobernador de Puerto Rico, de la Pezuela,
Ejercía ahora como el censor de la Real Academia Española y parte de sus responsabilidades incluían los concursos. Antes de entregar el manuscrito, Hostos sabe que no pasa el dictamen del jurado favorablemente como para ganarlo, debido a la incautación y silenciamiento de su primera novela, publicada solo un año antes, la cual comunicaba verdades injustas que el colonial no deseaba escuchar, con la cual proponía no asesinar etnias ni pueblos, así como tampoco subjetividades indígenas y africanas, con prácticas políticas económicas infames. Aquí estoy siguiendo la filosofía del rostro otro de Emmanuel Levinas. El Otreico Bayoán ante España entonces se encuentra junto a los vencidos, como afirma Félix Córdoba, reclamando reformas a España, la cual irónicamente profesaba ser poseedora de la verdad. Pero la composición de la academia no le favorecía a Hostos, aunque leyeran su obra por vez primera y su escrito fuera anónimo, distanciando así ambas novelas de un nombre autorial, a quienes no les debió cautivar el indecoroso cuadro propio o cercano a manos de un intrépido y arrojado joven extranjero, proponiendo una nueva estética ética a ser cultivada. A pesar del entorno adverso, Hostos participa con el pretexto de ser escuchado una vez más, aunque en esta ocasión desde el lugar de reunión que concentra su audiencia. Del Ateneo de Madrid, círculo intelectual profesional que mantuvo silencio para una crítica pública ante la peregrinación de Bayoán, cabe destacarse a Benito Pérez de Galdós. Este será quien posteriormente describa a Hostos de ser un antillano de ideas muy radicales, al reseñar los sucesos previos a la gloriosa española de 1868 en Pren. Temáticamente, la peregrinación de Bayoán está ubicada durante el apogeo azucarero debido a la mención de cañas en las haciendas en San Juan, Bayamón y El Dorado. En estas haciendas se implementó el trabajo regulado impuesto durante la incumbencia del señor fiscal de novelas de la Pezuela, con el régimen de la libreta a partir de 1848. La estrategia del narrador implícito en Bayoán ante su audiencia actúa con un cimarronaje indígena criollo, imaginativo y simbólico, no en huida solitaria hacia el interior del país, sino en persecución del ideal libertario a ultramar con estética comprometida como arma. Por su parte, en el carnaval, durante la cuaresma, se confirma la posición socioeconómica y política de Palma en la tela de araña. Como alguien de renombre en los negocios públicos citadinos en cuyas festividades de pueblo se distinguen por parodiar en forma personalista a sus dirigentes, según lo expresado por Bakhtin. El hablante implícito, sin embargo, obvia las cortes como espacio para exigir derechos ciudadanos, lo que distancia la mímesis con su audiencia lectora, la que posee cargos públicos y estrechas relaciones en la política y la cultura española. Cara a cara, la parodia política cultural desde el novelar moderno antillano. Esta ciudad es una araña tejiendo amapolas. Yo solo observo y contemplo cómo esta araña inmensa teje amapolas en la red pegajosa de soledades calcinadas por el viento frío de los espejismos. Abniel Marat. La peregrinación de Bayoán y La tela de araña son novelas escritas para ser expuestas en y para la metrópoli. Compartirá la misma base textual o intertextualidad en la terminología de Julia Kristeva y una audiencia en mente desde sus primeros bosquejos iniciados en Puerto Rico a partir de 1858. Hostos llegará a Madrid con dos ideas de novelas, que serán, como asevera Ernesto Álvarez, dos armas detonantes, dos novelas, una desde la perspectiva antillana y otra desde la visión española, aunque aún estas se llaman en su proceso de ordenación y composición todos los materiales literarios producto de 5 años de meditación, reflexión y escritura. Para ese entonces ya se perfila restringida la narrativa en España con la Constitución de 1845, cuando sostienen la represión de imprenta prescrita en el artículo 97 por decreto real en 1852. Esta política restrictiva fue defendida por el conservador ministro Bravo Murillo, quien expresó su pesar por la influencia de la novela.
difundida con pasmosa profusión, ya por el conducto de los periódicos, ya por medio de entregas y libros de ínfimo precio, la novela penetra hoy día por todas partes con ese veneno seductor que con su halago encubre todos los gérmenes de la inmoralidad y desorganización social. La novela, por su relación estrecha con la moral, no puede dejarse circular sin el poderoso correctivo de la previa censura. Este panorama que obstaculizaba la producción literaria española no impidió al antillano Hostos proponer dos novelas distintas expresadas con un lenguaje irónico y hasta satírico, que la crítica no le prestó suficiente atención, aunque fue certeramente mencionado por Josefina Rivera de Álvarez cuando define a la peregrinación de Bayón con un carácter de alegoría política satírica. La crítica política y cultural esbozada con lenguaje satírico no es una invención nueva ni original, sino una estrategia de las subalternidades ante el poder en América Latina. A pesar del contexto represivo, el ingenioso Hostos no solo consigue publicar su primera novela anticolonialista, sino a su vez dirige su segunda y última novela al concurso más importante de la metrópoli española, con la que plantea su burla crítica a sus interlocutores, quienes la enjuiciarán. Con ese propósito en mente, La Tela de Araña tiene el carnaval y a la corte madrileña como ubicaciones narratológicas, que son mencionadas desde la peregrinación de Bayón. Solo al tenerse esto en cuenta emerge su crítica a los interventores que regulan la política cultural, por ende la literatura en España, a través de sus instituciones culturales. Desde que inicia La Tela de Araña se interpela a los jueces del tribunal, de la academia, cuyo manuscrito leerán pocos lectores, a quienes menciona como académicos. Pero si Hostos rechazó un año antes el prólogo de un español, ahora realmente no le interesa premio alguno de los repudiados embelecos académicos descritos por Gabriela Mistral, a pesar de Hostos no contar con renombre literario ni estabilidad económica, implicando de esta manera su distanciamiento irónico ante España y los círculos de poder colonial, pero a su vez con la narrativa europea fantasiosa que estaba de moda y que años más tarde debatirá sistemáticamente con Tratado de Moral de 1888. El estudio de estas novelas señala no solo la confluencia temática y fraseológica intratextual, sino una misma base extratextual compartida en adición a varios manuscritos inéditos de Hostos. De esta manera se inserta en tradiciones previas, se adelantará a otras y a su vez originará algunas. Lo que desde el punto de vista del arte serán dos novelas modernas, escritas con hibridez estilísticas por el primer Hostos. Pero esa amalgama de movimientos literarios dificultará llamarles ligeramente de naturalistas a la primera y realistas a la segunda desde el romanticismo. Aunque el naturalismo como movimiento literario establecido es posterior a la narrativa de Hostos, ya en el 1845 Honoré de Balzac acuña el término naturalista de la novela. Con esto, sus novelas se adelantan al naturalismo iniciado por Benito Pérez Galdós en la Fontana de Oro de 1870 y a Émile Zola sistematiza el movimiento naturalista en la novela experimental de 1880. Cuando Hostos se inserta en distintas tradiciones literarias, lo hace de manera conflictiva. En su narrativa predomina la tradición liberacionista y antiesclavista desde un romanticismo neoclasicista y con esto el krausopositivismo y el cristianismo. En adición a la obra de las cuitas del joven Werther de Goethe, como hipotexto se debe tener en cuenta Hamlet de William Shakespeare. Esta influencia dramaturga data desde los años mozos de Hostos, como lo afirma su biógrafo Juan Bosch, antes de escribir el admirado ensayo crítico de Hamlet, publicado en el periódico chileno El Ferrocarril durante el año 1872. Estas obras son parte del influjo intelectual recibido por Hostos, que contribuyó a la realización de sus dos ideas de novelas modernas en la España de mediados del siglo XIX. Con su narrativa emprende nuevas tradiciones literarias. En la nueva edición de La Peregrinación de Bayón, 1873, en Chile, Hostos inserta el proceso de planificación escriturario, las lecturas públicas de los manuscritos mientras se van escribiendo, las distintas entregas a la imprenta, incluida la recepción obtenida. De esta manera inicia la tradición de documentar y reseñar sus proyectos literarios, alejándose de la tradición que solo expone la biblioteca leída,
tradición a la que también pertenece, y a su vez asume ser su propio juez y se autoriza como escritor literario. Al concursar en la Real Academia Española con La tela de araña, afirma la libertad de expresión artística y se nombra novelista. Además inicia una nueva forma de difusión para dar a conocer su novela, a diferencia de la tradición de novelas por entrega o folletines en auge a partir de 1840. Desde los saberes del novel Hostos incursionó con el monólogo interior moderno, Hamlet, Woolf, Joyce, y se anticipa a las políticas pedagógicas del colonizado, Memmi, Fanon, y del oprimido, Freire. El lenguaje irónico es modificado a uno de índole satírico en La tela de araña, con el cual se mofa del manejo de técnicas temporales y espaciales o cronotópicas en la novela. Así, el escenario donde yo presencié el drama no es América, es Madrid. El año, el mes y el día, por solo competir en minuciosidad con los más admirados novelistas, los diré a su tiempo. Pero no se conformará, sino que pasa a dirigir a la audiencia en cómo leer su manuscrito cuando dice: ahora, hagámonos perdonar los 2 capítulos pasados, dando principio a la novela. Con lo que sugiere que los capítulos previos solo la prologan. También muestra el uso del lenguaje irónico y satírico como método de exclusión por superioridad moral sobre la otredad con el propósito de degradar, según se observa en el trato al anciano y los refranes hacia la mujer adúltera. Por su parte, las novelas proponen a Bayón y Palma como 2 hombres en los asuntos públicos, aunque el primero es crítico del naciente capitalismo. De esa manera se asemejan diferenciadamente sus procederes, uno en busca de gloria estética con telos políticos, emancipador, y el otro, noble madrilense con interés moral, político y cultural. Estos protagonizan las novelas que fungen como informes íntimos públicos de Travesía y Carnaval, respectivamente. Ambas actantes principales, Marién y Consuelo, son mujeres cuyas clases socioeconómicas discrepan estructuralmente entre pequeña burguesía y nobleza, lo que añade a la problemática colonial las relaciones las relacionadas a la raza, la clase, el género, inclusive la sexualidad, y que exponen la violencia perpetrada hacia las mujeres en la época decimonónica, manifestado por una palabrada Marién Isla, quien le exige a Bayoán con un anticolonialismo de género que no vuelva a ser cruel, debido a que Bayoán se cree su dueño, quien lo afirma en colérico frenesí: con un imperio, tú eres mía, aunque el signo de interrogación final lo ponga en duda. Esta violencia, en la terminología de Levinas, es totalizante. Al estudiar la narrativa hostosiana, se observan rezagos del entendimiento que diferencia al hombre y a la mujer por sus roles pretendidamente ontológicos y naturales, los cuales proponen al hombre como ser y existencia, mientras la mujer es medio y finalidad en la organización social nacional unívoca, incluidas las estéticas culturales. Aunque estas fuesen interrumpidas con la muerte y el convento de las mujeres protagonistas. La narrativa producida por Hostos osa actualizar la novela española a mediados del siglo XIX, con las cuales desde un lenguaje irónico y satírico cuestiona la política, la sociedad, la economía, la cultura y la estética, así como las organizaciones institucionales. De ahí la importancia de atender no solo el lenguaje subversivo, sino el asunto de autoridad y autoría ante los poderes omnímodas reunidos en la Real Academia Española y el Ateneo de Madrid. Gracias.